Buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Rojas Sánchez, estudiante de la carrera Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Santo Tomás. Esta es la materia de retoque, taller de toque fotográfico con el profesor John Franklin Castro. Más o menos le voy a contar la historia de lo que es Photoshop. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el Photoshop y algo importante que hay que recalcar de Photoshop es que puede soportar muchos tipos de formatos que venga la imagen o el diseño que queramos hacer, como lo es el BMP, JPG, PNG, GIF y entre otros. Además tiene formatos de imágenes propios como el PSD, PDD, EPS, DSC, el TIFF, el BIM, el GIF y el PIC. Bueno, vamos a hablar sobre la historia del Photoshop. La historia del Photoshop es demasiado larga, pues viene hace 29 años, desde febrero de 1990, cuando los hermanos Thomas Glenn y John Cohn decidieron crear en 1987, cuando crearon una pequeña empresa en la que John trabajaba como Industrial Light and Magic y pues necesitaba un pequeño programa para manipular imágenes o diseñar las imágenes. Bueno, Photoshop es uno de los programas más populares dentro del mundo, pues se utiliza en la publicidad tradicional, él crea imágenes, se pueden desarrollar páginas web, es un software de diseño gráfico para tratar fotos, para crear edición gráficas y todo eso lo utilizan las personas que están sumergidas en el universo de la fotografía y de la publicidad. El primer Photoshop que salió fue en 1990 y la imagen muestra que este era como el espacio original, más o menos se parecía a Paint y le fueron, a medida que va pasando el tiempo, le fueron como agregando más y más herramientas a la barra y para poder ir diseñando más, o sea, haciéndole más arreglos a la fotografía o a la imagen que se quería manipular. El segunda edición fue en el 91, que fue Photoshop 2.0, ahí donde se crearon las pads y de manera se pudo empezar a trabajar con los trazos vectoriales y soportaba los colores CMYK y la 2.5 y es la primera versión que sale para Windows. Photoshop 3.0, que fue en 1994, es una interfaz que se va haciendo más conocida. Aparecen las famosas paletas, tablas o distinciones opciones. Esta versión tiene un especial valor en la que hecha de ser. Esta es la primera versión donde se pueden manejar el concepto de capas. Las capas desarrolladas por Thomas Knoll marcaron un antes y un después en este formato. Photoshop 4.0 sale en 1996. Sigue evolucionando en el concepto de capas, creando las ya más famosas capas ajustables. Además es la primera vez que se puede modificar los tipos y tamaños de letras antes y después de escribir, ya se rasterizaba. Sigue Photoshop 5.0 en 1998. Esta versión, la ventana historia, se lleva todo el protagonismo. El poder de deshacer y rehacer libremente otorga una ventaja mucho más favorable para los diseñadores. También contaba con un debut de el lazo magnético y también tiene un sistema de gestión de color y que permite importar mejores las imágenes de otros programas. Además, la versión 5.5 debuta el Image Ready y la versión de Adobe Photoshop para crear animaciones web. La Photoshop 6.0 del 2000 eh, nace el Haley Brush, el pincel reparador, hace su debut en esta versión.
la paleta estilo de capas y realiza algunos filtros. Más son las principales novedades de esta versión, o sea, no fue mucha la diferencia. El Photoshop 7.0, que nace en el 2002, tiene un nuevo motor de pintura, además tiene un navegador de archivos y la posibilidad de poder accionar con algunas ventajas. Tiene muchos más pinceles y tiene la posibilidad de trabajar con textos totalmente vectoriales, que son su principal característica. En el 2003 nace Photoshop CS, que ahí es donde se empiezan a evolucionar todo el Photoshop y haya tomado el nombre a partir de esa fecha. Eh, en este Photoshop se da la posibilidad de agregar códigos de JavaScript, trabaja con grupos de varias capas, tiene comandos de sombras e iluminaciones, tiene un histograma en tiempo real y la posibilidad de igualar colores como Match Color, y se destacaban en un programa que además cambia la interfaz respecto a su predecesor. Sale Photoshop CS2 en el 2005. Sale como a combatir el mejor efecto de ojos rojos, a trabajar con algunos puntos de fugas que son demasiado fuertes. Eh, Crea la opción de el Smart Object, que permite escalar positivamente una capa sin que se produzca cambios significativos de calidad sobre la imagen o sobre el diseño que se haga. Viene Photoshop CS3 2007. Tiene muchas herramientas novedosas y sobre todo la posibilidad de optimizar imágenes para dispositivos móviles, que es lo que más lo descata esta versión. Además tiene mejoras en las herramientas de punto de fuga y en la forma de clonar objetos, y es algo que es importante, que se debe tener en cuenta. También tiene la herramienta selección rápida, aporta una forma diferente de crear selecciones dentro de la imagen o el diseño o lo que se le esté haciendo a la imagen. Luego viene el Photoshop CS4, que es en el 2008. La interfaz de este Photoshop es demasiado simple, tiene la posibilidad de realizar zoom por área, el poder rotar el lienzo en tiempo real, tiene una mejora en las herramientas de 3D y un panel de máscaras que fueron los últimos cambios que realizó el programa en el proceso de evolución. Sigue Photoshop CS5 en el 2010. Esta versión incorpora las herramientas de selección y de relleno, lo que ellos suponen que es un avance. A partir de ahí se actualiza la interfaz y eso ayuda a la mejora y al rendimiento del Photoshop. Viene Photoshop CS6 del 2002. Es un nuevo diseño con una nueva interfaz para el usuario, en donde tiene un guardado automático, y eso fueron como las dos mejoras que tuvieron en esta versión. También volvieron a cambiar, nuevamente cambian la interfaz de usuario 3D, una interfaz completamente renovada y ahora es más fácil de usar. Viene Photoshop CC, que nace en el 2013. Fue la versión número 1 de Photoshop y la primera versión de CC. Mejoró la edición de imágenes para la incorporación de nuevas funciones. Sigue la Photoshop CC 2004. Esta fue la versión número 15 que creó Photoshop, pues ha mejorado como el trabajo en equipo, y ha creado una nueva gestión de bibliotecas gráficas, y donde se puede subir a una cloud, a una nube, para poder compartir todos los trabajos que nosotros realicemos a otros usuarios o a otras personas que quieran coger nuestros diseños. Sigue Photoshop CC 2005. Tiene muchas mejoras en cuanto a las herramientas, en cuanto a la gestión de nuevas tipografías desde Photoshop. Una imagen era capaz de identificar una fuente, bueno, eso también crearon esa herramienta, y también se incorpora recorte automático en función del contenido.
Sigue Photoshop CC 2005 1.0.5, que fue creada en el 2016, y la única mejora que tuvo fue algunos filtros y sobre todo el de licuar. Photoshop CC 2007 se volvió a mejorar la opción de licuar junto con la detención de rostros automáticos. La versión Photoshop CC 2018, la herramienta Marco incorpora nuevas funciones y también se añade el modo multideshacer o el doble clic para editar texto, sirviendo también para mejorar el trabajo con fuentes. El Photoshop CC 2009 es la última versión de Photoshop y en concreto es la versión número 20 y ha tenido muy buenas mejoras.